¿Cómo se llama? ¿Qué serie estábamos viendo? Esa serie. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Acá los saluda Alan Oviedo. Estamos esperando un poquito al doctor Oscar, que está terminando una consulta, además de que está lloviendo fuertísimo por acá en Ciudad de México. Voy a dejarle la palabra a Cas. ¿Me dice si ya estás lista, por favor? Ya, perdón, también Perfecto. está lloviendo durísimo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Queríamos hacerles mención que el doctor tiene unos minutos de retraso, entonces, vamos a esperarlo unos momentitos nada más. Quería aprovechar, pues para darle la bienvenida a todos. Este webinar está con la intención de que conozcan acerca de uno de nuestros módulos dentro de nuestro diplomado. Como muchos sabrán, está próximo a iniciar. Si tienen alguna duda, los invitamos a dejarnos ahí en el... Inicia este 17 de abril, la próxima semana. Al final les estaremos dando como algunos beneficios especiales por haberse conectado a nuestro webinar. Entonces, unos minutitos más y comenzamos. Muchas gracias. De igual forma, si alguien tuviera alguna duda con respecto al programa, podemos aprovechar para responder. Ya está el doctor por conectarse. Y quienes tengan dudas del programa nos pueden escribir al chat y demás, ¿no? Les agradecemos mucho por el tiempo y bueno, esperemos que el internet no haga de las suyas. Acá vamos a estar. Muchas gracias. Hola, hola, para los que se van conectando, les estábamos comentando que estamos esperando nada más a que el doctor Próspero se conecte, está ya por conectarse. Les pedimos un par de minutitos más, por favor. Muchas gracias. No. Hola, buenas noches. Para los que se van uniendo, estamos esperando unos minutitos al doctor. Gracias por su paciencia. Igual mientras aprovechamos para comentarles también que pueden acceder a nuestro canal de YouTube.
y en él podrán encontrar algunos webinars anteriores que hemos tenido con relación a este tema de trastornos adictivos, ¿no? La semana pasada estuvimos con el doctor Hugo González Cantú, con quien hablamos acerca de las adicciones digitales. Un tema bastante interesante, la verdad, si pueden revisar esa clase, fue súper completa. Y bueno, ya creo que ya está acá el doctor Oscar. Buenas noches, doctor. Bueno, hola, ¿se me escucha? Sí, lo escuchamos, Doc. Buenas noches. Yo no la Nada más que escucho. no lo vemos. Lo escuchamos un poco lejitos o muy, muy lejitos. Ahí lo escuchamos, doc. ¿Usted nos escucha a nosotros? Bueno, ¿me escuchan? Sí, ya lo escuchamos, Doc. Prácticamente no la escucho. Igual puede, si quiere salirse y volver a entrar, creo que ya se salió. Gracias a todos por su paciencia. Ya, en breve comenzamos. Ah, pensé que Isela había levantado la mano, pero me parece que fue por error, ¿verdad? Aquí ya va a entrar el doctor Oscar. A ver si esta vez sí nos escucha. Hola, doctor, ¿nos Hola. escucha? Doctor, si nos logra escuchar, está con el micrófono en silencio. ¿No? ¿Me escucha? Ahí lo Ahora escuchamos sí. perfecto. Perfecto, nada más mi cámara como que no funciona, ¿no? Sí, no lo logramos ver, pero no se preocupe, doc. Si quiere, pues será así con su voz. Ok, dice Adel- cámara, es que me dice cámara no disponible. Ok, bueno, Vamos entonces, a comenzar no, entonces, doctor, por sí, favor. sí, Vamos a por favor, comenzar. claro que sí. Gracias. Ahora sí, gracias a todos. Buenas noches. Les damos la bienvenida a esta sesión académica organizada por NeuroRehab. Mi nombre es Cassandra y el tema de hoy es cannabis, factor de riesgo para la esquizofrenia. Un tema que ha generado un gran interés en los últimos años debido al aumento en el uso de la cannabis, los cambios en su regulación en distintos países y la creciente evidencia científica sobre sus posibles efectos en la salud mental. Antes de iniciar, quiero comentarles, al finalizar esta sesión, les compartiremos una invitación muy especial para nuestro diplomado en trastornos adictivos, donde podrán muchos otros temas con un enfoque clínico y basado en evidencia. Además, tendremos un beneficio exclusivo para quienes nos acompañan el día de hoy. Así que los invitamos a quedarse hasta el final. Y algo muy importante, durante la conferencia pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Yo recopilándolas y al final de la presentación tendremos un espacio dedicado para resolverlas. Bueno, es un verdadero honor presentar al especialista que hoy nos acompaña, el doctor Oscar Próspero, médico cirujano, maestro en psicología y doctor en neurociencias por la UNAM. Ha realizado investigación en instituciones de prestigio internacional, como la Universidad de San Diego, California, además de haber sido director del laboratorio de cannabinoides
de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es investigador nacional de emérito y cuenta con más de 120 publicaciones científicas y más de 6,000 citas. Entonces, bueno, doctor, es un verdadero privilegio tenerlo aquí esta noche. Muchas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es una pena que mi cámara no funcione, pero lo que importa es que funcione mi presentación, ¿verdad? Entonces creo que ya está disponible, ya puedo proceder, yo la puedo ir pasando, ¿cierto? Si Ok, quiere, me puede indicar para yo moverle las diapositivas, doctor. pero no lo puedo ir haciendo yo. Si quiere, puede poner su presentación. Es que yo la A estoy ver, compartiendo en este momento. bueno, si quiere, simplemente ya pásele a la siguiente. Ok. Bueno, entonces la idea es comentar un poquito acerca de si la cannabis o marihuana, como frecuentemente la conocemos, eh, es un factor de riesgo para desarrollar esquizofrenia, ¿verdad? Mucha gente dice la cannabis causa esquizofrenia o no causa esquizofrenia. Pues los que la utilizan dicen no, no causa, y los que quieren que la dejen de utilizar dicen sí, sí causa, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice un poquito la evidencia científica acerca de esto. ¿Me da la siguiente, por favor? Entonces, bueno, primero que nada, pues veamos que la planta de cannabis fabrica más de 500 compuestos, y dentro de los 500 compuestos son 100 o más compuestos que tienen una actividad tipo cannabinoide. O sea, los más estudiados son el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es al que le adjudicamos el efecto psicotrópico, el efecto que la gente busca, ¿verdad? Como placentero, y ese sería el delta 9 tetrahidrocannabinol. Este afecta a unos receptores que se tienen en el cuerpo, que le llamamos CB1 y CB2, pero también puede afectar a otros receptores como este que les puse de ejemplo, que se llama TRPV1. Y el otro compuesto que más se utiliza, o más, pero más se ha estudiado, es el cannabidiol, que ha hecho mucho ruido últimamente porque ciertamente ha resultado ser un compuesto aislado de la planta, que ciertamente está ayudando a controlar epilepsias que han estado siendo refractarias a los tratamientos tradicionales. ¿Me la siguiente, por favor? Y bueno, si quiere, dele a ese, porque es un pequeño videoclip que lo tomé de PBS Nova, o sea, es de materiales propiedad de PBS Nova. Si le da clic para que el videoclip corra, no corrió. Creo Digo, que no corre, tampoco, doctor. bueno, pues entonces sí, justamente es por eso que prefiero yo siempre pasar mis propias diapositivas, porque así las hago funcionar. Pero bueno, si no funcionó, no nos quejamos y vamos a la siguiente, por favor. Y lo que vemos acá es como comparando el uso de marihuana con el uso de otras sustancias en jóvenes, ¿verdad? Preadolescentes y adolescentes, porque tienen de 12 a 17 años de edad. Vemos como la marihuana, pues por mucho es la más utilizada en relación a inhalables, en relación a derivados de opio, alucinógenos, estimulantes, la misma cocaína y el fentanilo, que lo ponen siempre aparte. Y vemos pues que la cannabis se utiliza muchísimo. ¿Me da la siguiente, por favor? Por ejemplo, en México también, aquí tenemos la evaluación que se terminó de hacer en el 2025, y nada más le llamo la atención a la línea de hasta arriba, después de donde dice total, ahí dice cannabis, y podemos observar que en 2016 se había estimado que 9,3% de la población bueno, la de 2016 era entre 12 y 65 años, y la del 2025 fue de 18 a 65 años, pero vemos que de 9,3% de esa población que ha utilizado cannabis,
se subió a 13.3%. O sea que en México también hay un aumento importante. Y luego si nos vamos a la parte donde dice hombres y inmediatamente por debajo dice cannabis, podemos ver que en 2016 los hombres estaban consumiendo más o menos el 16% de los hombres estaban consumiendo cannabis y ahora consume el 20%, casi el 21% de la población estimada. Mientras que las mujeres estaban consumiendo 3.5%, acuérdense de las edades que les digo, 3.5% de la población entrevistada de esas edades y ahora es 6.6%. Es decir, está subiendo y se sigue utilizando más cannabis todo el tiempo. ¿Me da la siguiente, por favor? Y aquí vemos, por ejemplo, más específicamente en Estados Unidos, en las personas que tienen diferentes edades, y ahí vemos en el eje de las abscisas, de 16 a 19 años, y vemos en morado hombres y en verde mujeres, y vemos que realmente no hay diferencia en esas edades del número de consumidores de cannabis. Es decir, los jóvenes de 16 a 19 años en Estados Unidos, mujeres u hombres, consumen prácticamente lo mismo, y más o menos es lo mismo de 20 a 24 años, donde vemos que 26% de hombres y 24% de las mujeres consumen cannabis. O sea, la diferencia que antes, o que todavía se muestra en México, de que los hombres consumen más cannabis que las mujeres, en Estados Unidos ya no se da, se consume igual hombres y mujeres. ¿Me da la siguiente, por favor? Entonces, aquí lo que estamos viendo es qué ha pasado en el consumo de cannabis a partir del año 2000, que se hicieron ciertas estimaciones y que, si podemos observar, hay dos líneas punteadas. La segunda línea punteada es nuestro punto de referencia porque es el 100% del año 2000. ¿Y cuánto ha subido el uso de consumo de cannabis del año 2000 al 2025? Si seguimos ahorita nada más la línea roja, vamos a ver que ha subido pues unos 250% el consumo de cannabis a partir del año 2000, ¿verdad? Entonces, comparando eso, pues simplemente enfatizando que el consumo de cannabis va en aumento y va en aumento. ¿Me da la siguiente? Y lo que vemos acá es que también en el año, como referente al año 2000, y cómo ha aumentado el consumo de alcohol, que está en rojo, y vemos que sí ha aumentado, pero no de una manera tan enfática, tan como se ve en la línea verde, que es cannabis. Entonces, si vemos, en realidad estamos hasta el 2022 con las estimaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud, y lo que vemos es de que hay todavía más consumo de cannabis que de alcohol actualmente, ¿verdad? Todavía no lo supera gran cosa, pero ya la gente está prefiriendo consumir cannabis en lugar de alcohol, o por lo menos las dos cosas, ¿verdad? ¿Me da la siguiente, por favor? Y lo que pasa es de que también la cantidad de principio activo de cannabis se ha modificado a lo largo de los años. Entonces aquí, como vemos en el eje de las abscisas, vamos del año 1995 al 2022, y la línea roja que estamos viendo ahí es cómo ha aumentado la cantidad de THC que tiene la planta de cannabis. Claro que no naturalmente, no es que haya evolucionado así naturalmente, sino todas esas cruzas que hacen las personas, ¿verdad?, que se interesan en hacer más fuerte la cannabis, pues han cruzado porque es una planta macho y una planta hembra. Entonces, al irlas cruzando, promueven que la planta produzca más THC y se vuelve más poderosa. Entonces, así como ahí en el 95 tenía un 5% de THC la planta, ahora puede tener hasta 15%. Y si nosotros nos metemos al internet, vamos a encontrar que hay quienes prometen vendernos una cannabis hasta de 30%, ¿verdad? Entonces, ustedes imagínense, de 100 gramos que tengan así de la planta, 100 gramos de la planta, 30 gramos de eso es solamente THC. Es decir, obsérvese pues la enorme cantidad de THC que se consume en una persona que consume actualmente cannabis. ¿Me da la siguiente, por favor? Y entonces aquí lo que vemos es que, como el tema es, bueno, y la cannabis sí promueve que se desarrolle esquizofrenia, pues primero veamos un poquito qué es esquizofrenia, ¿verdad? Y la esquizofrenia
de acuerdo a los dos manuales que nos rigen para poder hacer el diagnóstico, el DSM-5 revisado y la clasificación internacional de enfermedades, la número 11, nos dice que los síntomas que podemos observar en las personas que están sufriendo una crisis de esquizofrenia, va a tener alucinaciones, o sea, no necesariamente todo, pero puede tener alucinaciones, delirios, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal, síntomas negativos, alteración cognitiva, depresión y manía. Es más o menos lo que dice también la clasificación internacional de enfermedades, pero es nada más para poner un poquito de contexto de qué es lo que tenemos que encontrar clínicamente para que digamos que una persona está teniendo una crisis de esquizofrenia. ¿Me da la siguiente, por favor? Y aquí en este esquema, que creo que es mucho más explícito, lo que vemos son síntomas negativos, síntomas positivos, síntomas afectivos, síntomas cognitivos y síntomas agresivos. Y todo esto se va relacionando con estructuras cerebrales que específicamente creemos que son las que están mal funcionando, como para que la persona tenga síntomas negativos o síntomas positivos. ¿Me da la siguiente, por favor? Pero claro, primero que nada hay que hacer una diferencia en que no es lo mismo una crisis de psicosis que de esquizofrenia. La psicosis prácticamente voy a decir que es un síndrome, ¿verdad? La psicosis puede obviamente presentarse en la esquizofrenia, pero también se puede presentar en la depresión severa, puede estar comórbida con psicosis, y un trastorno obsesivo compulsivo también lo puede tener, un trastorno bipolar también puede tener psicosis, pero eso no quiere decir esquizofrenia, especialmente porque, por ejemplo, una psicosis que está producida en una persona que tiene depresión, pues normalmente si tratamos la depresión, pues la psicosis desaparece, ¿no? Mientras que la esquizofrenia, pues requiere un tratamiento específico para estar controlando toda esta sintomatología. Entonces no es lo mismo una psicosis que una esquizofrenia, simplemente aclararlo. ¿Me da la siguiente? Y lo que estamos viendo aquí es qué ha pasado desde que se ha legalizado la marihuana en algunos sitios, en este caso es Canadá, en algunos países quise decir, y lo que vemos es un comparativo incluso con la psicosis que puede producir cocaína y metanfetamina. Pero en esta línea verde, lo que vemos es la cantidad de detección o de diagnóstico de psicosis. Bueno, en este caso, sí están enfatizando, ¿verdad?, que se trata de psicosis. Lo que vemos es entre las líneas punteadas verticales que se ven ahí, como hay un periodo en el que sube psicosis porque se ha legalizado el uso recreativo de la marihuana, y luego tenemos todavía un aumento mucho más importante, ¿verdad? Entonces, la generación de psicosis asociada a la legalización y uso mayor de marihuana se relaciona, y entonces pareciera ser que está produciendo psicosis. Pero como ya dije, psicosis no es igual a esquizofrenia, y psicosis la podemos revertir, ¿no? Entonces, me da la siguiente. Y ahora sí, lo que vemos en este trabajo, hecho en Noruega, lo que vemos en la línea roja, y considerando que en las abscisas tenemos los años y lo tenemos hasta el 2022, vamos viendo en la línea roja el uso de marihuana y la aparición de un cuadro psicótico en los usuarios. Y no solamente era un cuadro psicótico, sino sí se hizo diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, lo que vemos en la línea roja y los puntitos rojos son reales pacientes, mientras que la línea roja pues es el estimado medio de lo que está ocurriendo. Entonces vemos pues que esquizofrenia en esta población que estudiaron sí fue detectable más fácilmente o en mayor proporción en los sujetos que estaban consumiendo marihuana. De todas maneras, para mantenerlo realmente en una proporción, digamos que del 100% de casos clínicos que se detectaron y que se hizo el diagnóstico de esquizofrenia, más o menos el 20 y algo por ciento, 22%, estaba asociado con utilización de marihuana. Esto en los hombres, mientras que en las mujeres es aproximadamente un 5%, del 100% de diagnósticos de esquizofrenia en mujeres, un 5% era asociado a marihuana.
Entonces, si me da la siguiente, por favor. Lo que estamos viendo, pues, es que la utilización de marihuana, pues sí se está asociando con algunas personas que presenten psicosis, pero que también presenten esquizofrenia. Todo lo que vemos acá en estas evaluaciones, es un metaanálisis que como pueden ver, hay varios estudios que incluyeron a varios pacientes y si utilizaban marihuana, estos síntomas positivos y negativos en conjunto, ¿verdad? El PANS que le llamamos, sale favoreciendo la vulnerabilidad o facilitando la aparición de síntomas positivos y negativos cuando la persona utiliza marihuana. Y me da la siguiente. Entonces, aquí lo vemos desglosado. Estos son los síntomas positivos que también, obviamente, salen claramente facilitados por la marihuana, mientras que en la siguiente vemos los síntomas negativos que también son facilitados por la marihuana. Entonces resulta pues que ya sea porque se trata de una psicosis o porque se trata de una esquizofrenia, en un 20% más o menos de diagnósticos de esquizofrenia estarán asociados con marihuana en los hombres y en un 5% aproximadamente en las mujeres, pero que necesariamente va a facilitar síntomas positivos y negativos en las personas, aunque esto pudiera tratarse de un cuadro psicótico y no de una esquizofrenia. ¿Ah? Entonces, tenemos que hacer la diferencia importantemente. ¿Me da la siguiente, por favor? Y entonces aquí lo que estamos viendo también es por grupo etario, de 16 a 20 años, de 21 a 25 y así. Y lo que vemos en los números que en la columna que dice hombres, males with CUD, o sea, hombres con un trastorno por uso de cannabis, lo que vemos es que los hombres tienen un estimado de momios de 2.42, lo vemos ahí sombreado en azul, 2.42, mientras que las mujeres 2.02. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando el valor de momios es 1, quiere decir que una persona tiene tantas probabilidades como cualquier persona de consumir marihuana y desarrollar o manifestar un cuadro psicótico que puede ser esquizofrenia o no. Eso es 1, y entonces, pues, digamos, es la vulnerabilidad de la población general. Pero cuando decimos 2 o decimos 3, ¿sí? Quiere decir que esto ha aumentado pues prácticamente un 100, un 200% la probabilidad de que esa persona exprese síntomas psicóticos que pueden ser manifestación de esquizofrenia. Y entonces lo que vemos, si vemos la columna asociada a 16 a 20 años, vemos que en hombres es 3.84, o sea, casi, por decirlo así, 4 veces más que la población en general por el uso de marihuana, que presente un cuadro psicótico, no necesariamente es esquizofrenia, aunque aquí en este estudio dijeron que 20% sí era esquizofrenia. Entonces, me da la siguiente, por favor. Y lo que vemos acá es cómo se adelanta aparentemente, porque realmente no lo podemos saber con certidumbre, pero se estima, ¿verdad? Pues que alrededor de los 20 años, 20, 25 años es cuando tenemos el pico de aparición de esquizofrenia en las personas que están siendo vulnerables a padecerla. Pero conforme se utilice marihuana, estos años se recorren y se ha estimado que aproximadamente 6 años antes de lo que debería aparecer la esquizofrenia en esa persona, si fuma marihuana le va a aparecer. Eso quiere decir que le apareció 6 años antes y conforme la esquizofrenia sea diagnosticada más tempranamente, más difícil de tratar, más difícil de controlar, ¿verdad? Entonces, si una persona iba a desarrollarla, por decir, a los 25 años y la desarrolló a los 19, pues en realidad tiene 6 años en el que no debía haber tenido, pues, el trastorno y sin embargo ya lo manifestó porque utilizó marihuana. Entonces, me da la siguiente, por favor. Y entonces lo que estamos viendo aquí es de que hay cambios en los neurotransmisores. No estoy hablando solo por marihuana, sino en general por la esquizofrenia. Se han asociado, hay teorías, porque no todo está 100% demostrado,
que el sistema dopaminérgico es uno de los afectados, glutamatérgico, GABAérgico, colinérgico, serotoninérgico, y más recientemente hemos involucrado al sistema de endocannabinoides, ¿sí? Entonces, estos sistemas son los que se alteran y los que más impacto han tenido en la literatura es el dopaminérgico. En su tiempo también el serotoninérgico tuvo mucho impacto y yo no creo que lo debemos quitar de la lista de neurotransmisores, y el glutamatérgico más recientemente ha tomado mucha fuerza. Entonces, como estamos hablando de marihuana, ¿cómo afectaría a estos neurotransmisores? Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Y primero que nada, déjenme decirles que estas teorías de que puede ser dopaminérgica, puede ser serotoninérgica, puede ser glutamatérgica, vienen de los primeros fármacos que se empezaron a utilizar para controlar la marihuana. Hay toda una historia muy fascinante de cómo se desarrollaron. El primerísimo que se empezó a usar en la clínica, la clorpromazina, está en el círculo, en el pie del ángulo superior izquierdo, y ahí los colores van demostrando qué neurotransmisor está afectando. Por ejemplo, la clorpromazina tiene un verde oscuro como que es lo que mayormente afecta, y lo que vemos es que es el receptor alfa 1 de la noradrenalina. Y me voy a ir solamente por los que más se ven, ¿verdad? Y entonces, en el siguiente, que es el haloperidol, vemos a ese verde clarito que nos está diciendo que al neurotransmisor que más afecta es dopamina, que bloquea el receptor D2. Y luego está el sulpiride, que también se desarrolló algún tiempo después, y vemos que prácticamente su efecto es bloquear al receptor D2 de dopamina. Entonces ahí viene la teoría de que la esquizofrenia es dopaminérgica y hay problemas en la dopamina y Pero más adelante se desarrolla un nuevo fármaco que viene a revolucionar toda la psicofarmacología para tratar a los pacientes, porque es mucho más eficiente, mucho más efectivo, y se llama clozapina. La clozapina, desafortunadamente, tiene un riesgo que, si está bien cuidado el paciente, no tiene por qué sufrirlo, pero ese riesgo puede llevarlo a la muerte, ¿verdad? Con el tratamiento con clozapina. Pero quiero decir, bajo un buen cuidado y todo, no tiene por qué ocurrir. Pero lo que vemos aquí es de que la clozapina parece que le pega a todos los neurotransmisores aquí enlistados. Pero obsérvese cómo en un amarillo ocre, al que más está afectando, o uno de los que más está afectando, es al receptor serotoninérgico, el 5-HT2A. Mientras que el siguiente al que afecta, y voy a decir el rojo, es al receptor de histamina, el H1. Y finalmente, de los fuertes que está afectando es al receptor alfa 2 de noradrenalina, que es el café que se ve ahí. Y es clozapina, ¿verdad? Y muy eficiente. Entonces luego vino risperidona, que observes cómo lo que más afecta es el 5-HT2A, ¿sí? Obsérvese, porque es el color amarillito que está ahí. Mientras que la olalzapina, ¿sí? Obsérvese que lo que más afecta son los receptores colinérgicos, especialmente el muscarínico 1. Y finalmente tenemos a la quetiapina en rojo. Estoy mencionando nada más lo que más afecta, ¿verdad? En rojo está afectando al receptor histaminérgico 1. O sea, si nos basáramos en la quetiapina, tendríamos que decir, pues la esquizofrenia tiene un problema con histamina. Es un problema histaminérgico, porque es lo que más afecta la quetiapina, ¿verdad? Pero bueno, ok, para que vean que está difícil establecer bien cuál neurotransmisor preponderantemente es, o a lo mejor son todos ellos, porque la esquizofrenia pues es un trastorno bastante complejo. ¿Me da la siguiente, por favor? Entonces, el sistema de motivación y recompensa, en este dibujo que me atreví a hacer, se lo estoy mostrando como un sistema que empieza en el tallo cerebral, en el mesencéfalo, en una región que le llamamos el área tegmental ventral, y parte de sus neuronas proyectan al núcleo accumbens y la otra parte proyecta a la corteza prefrontal medial. No son las mismas neuronas que manden una acción para un lado y una acción para el otro lado, no. Las neuronas que mandan al núcleo accumbens no mandan a la corteza prefrontal, y las de la prefrontal, pues, que si las otras sí van a la prefrontal. Entonces, me da la siguiente, por favor. Y esto es importante establecer porque lo que se ha observado es que los síntomas que le llamamos positivos
Es decir, los delirios, las alucinaciones, el escuchar voces, ¿verdad? Todos esos síntomas que le llamamos los positivos, parece que están producidos por una hiperdopaminergia, un aumento importante de la dopamina, pero de la dopamina que va al núcleo accumbens. Es decir, la activación excesiva de dopamina en el núcleo accumbens produce síntomas positivos. ¿Sí? Insisto, alucinaciones, delirios, como los exponentes más importantes a los que la familia le tiene miedo, ¿no? Las voces que oye, que está hablando solo, que ya dijo que ya vienen a abducirlo los extraterrestres y todo eso los asusta tantísimo. Es dopaminérgico, o hasta ahorita se demuestra que es dopaminérgico por hiperactividad del sistema que va a activar al núcleo accumbens. Y me da la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues mucha dopamina en el núcleo accumbens y nuestro sujeto empieza a tener estas alucinaciones auditivas, estas ideas delirantes y todo ello, ¿verdad? ¿Me da la siguiente, por favor? Sin embargo, ¿qué es lo que, por qué ese sistema está hiperactivo? ¿Qué le está pasando a ese sistema? Bueno, pues lo que más recientemente se ha demostrado es de que la corteza prefrontal, que está llena de neuronas glutamatérgicas, proyectan hacia esas neuronas dopaminérgicas y las están hiperactivando. Entonces pareciera ser que quien se está empezando a portar mal es ese sistema glutamatérgico que está hiperactivando al sistema dopaminérgico, y el sistema dopaminérgico hiperactivo empieza a producir todos estos síntomas, delirios y alucinaciones auditivas preferentemente y todo ello. Entonces es el sistema glutamatérgico el que se está portando mal. Entonces me da la siguiente, por favor. En animales de experimentación, porque pues siempre tenemos que recurrir a ellos porque son los que nos van a dar respuestas pues un poquito más que no podemos hacer en humanos. Lo que se ha hecho en estos animales es administrarles por mucho tiempo, bueno, varios días, en una fase crítica que es la adolescencia. Estas son ratas. Durante la adolescencia se les administra THC todo el tiempo. Y después ya se les deja llegar a la adultez, que la adultez en las ratitas es a los 60 días. Y ahora se les registró la actividad de las neuronas glutamatérgicas de la corteza prefrontal para ver cómo estaban funcionando. Y miren, en rojo y se ve una raya horizontal y unas rayitas verticales, son potenciales de acción. Obsérvese cómo hay más en las rojas que en las azules. Las azules son ratitas que no recibieron marihuana, mientras que las rojas son las que sí recibieron. Lo único que le estoy tratando de mostrar es de que el tratamiento con marihuana en ese periodo de adolescencia de las ratitas hace que las neuronas glutamatérgicas empiecen a disparar como locas. Y entonces, si me regresa al anterior, por favor, ¿me puede poner anterior? Entonces, al estar disparando así como intensamente, activan al sistema dopaminérgico, y entonces esta hiperactivación es lo que provoca que se libre mucha dopamina y provoque los síntomas positivos de la esquizofrenia. Bueno, por lo menos es una hipótesis que está armándose bastante bien. Pero la pregunta es, bueno, pues, ¿qué pasa con las personas que lo están sufriendo? ¿Ya venían así, ya estaban así, y la marihuana nada más se los facilitó, o qué pasa? Bueno, primero tenemos que ver que las neuronas glutamatérgicas disparan con cierta velocidad en una persona normal, pero porque tienen un freno que es el de las neuronas GABAérgicas, que si yo pudiera hacer más grande la imagen, que eso era lo que tenía planeado, veríamos ahí en la corteza, en el dibujo, la corteza prefrontal, ahí aparece la neurona roja, que es la glutamatérgica, y ahí juntito a ella se ve otra neurona, y esa sería la GABAérgica. La GABAérgica frena la glutamatérgica. Pero parece que en el trastorno por esquizofrenia, la GABAérgica no está haciendo su función. La GABAérgica no está liberando suficiente GABA para frenar a la glutamatérgica. Entonces la glutamatérgica se libera y empieza a empujar a la dopaminérgica libera mucha dopamina y los síntomas positivos se dan. ¿Sí? Entonces pareciera ser que el freno de la glutamatérgica en la corteza prefrontal es el que está dañado. ¿Me da la siguiente, por favor? Y me da la siguiente.
Y entonces aquí lo que vemos es cuando una persona consume marihuana, no tiene síntomas, pero tal vez sus neuronas GABAérgicas de su corteza prefrontal ya están mal funcionantes, porque puede ser que traiga la vulnerabilidad, y ahorita veremos en qué consistiría la vulnerabilidad. Fuma marihuana y lo que hace la marihuana es liberar mucha dopamina. Si ya de por sí tiene la vulnerabilidad porque no tiene las GABAérgicas inhibiendo las glutamatérgicas, entonces todo esto se suma y ¡pum! Le puede disparar una crisis, una psicosis, hasta no demostrar que se trata de una esquizofrenia, pero una psicosis se la puede disparar porque le está facilitando la liberación de dopamina, que ya de por sí internamente el cerebro de esa persona ya tiene muy activas a las glutamatérgicas que obligan a la dopaminérgica a liberar más dopamina. ¿Me da la siguiente, por favor? Sí, pero resulta que también están los síntomas negativos. Y los síntomas negativos es aislamiento, aplanamiento emocional, no querer hacer nada, también hay depresión, hay partes afectivas y todo ello. Y entonces, ¿qué se ha observado? Lo que se ha observado es de que el sistema dopaminérgico que va a la corteza prefrontal está liberando poca dopamina. A ver, entonces lo que estoy diciendo es, el sistema dopaminérgico que va al núcleo accumbens libera mucha dopamina y están los síntomas positivos. Pero el que va a la corteza prefrontal medial libera poca dopamina y eso está provocando síntomas negativos. Entonces, cuando te da un tratamiento que bloquea la dopamina, sí bajan los síntomas positivos y la familia se pone contenta. Ya no oye voces, ya no anda hablando con sus voces, ya no dice que lo andan persiguiendo los agentes y se lo quieren llevar, ya no tiene esas ideas paranoides, ya no tiene esos delirios, pero resulta que los síntomas negativos no han mejorado. Es más, hasta han empeorado. ¿Por qué? Porque el fármaco bloquea al sistema dopaminérgico, sí baja los síntomas positivos, pero empeora los negativos, porque los negativos vienen de poca dopamina en la corteza prefrontal, ¿verdad? Entonces, me da la siguiente. Entonces, poca dopamina en la corteza prefrontal nos produce síntomas cognitivos, ¿verdad? Toma decisiones erróneas, lenguaje desarticulado y también síntomas afectivos, ¿verdad? ¿Me da la siguiente? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues como ya les decía, son dos tipos de neuronas que hay en esa región del mesencéfalo que le llamamos área tegmental ventral, las que proyectan a la corteza prefrontal y las que proyectan al núcleo accumbens. Entonces, ¿me da la siguiente? Y lo que vemos entonces es que las neuronas que proyectan a la corteza prefrontal, las neuronas dopaminérgicas que van del área tegmental ventral a la corteza prefrontal, ¿sí?, están reguladas por neuronas GABAérgicas, es decir, las GABAérgicas van a reducir su actividad. ¿Y quién activa esas GABAérgicas? Las neuronas glutamatérgicas de la corteza prefrontal, las cuales están disparando como locas. Entonces, aumenta la actividad de las glutamatérgicas de la corteza prefrontal. Como ellas van directas a las dopaminérgicas que van al núcleo accumbens, aumentan la liberación de dopamina. Pero las otras van a las GABAérgicas que inhiben a las dopaminérgicas que van a la corteza prefrontal. Entonces, el mismo sistema glutamatérgico tiene las dos acciones. Una, activar directamente a las dopaminérgicas que van al núcleo accumbens y por otro lado, activar a las GABAérgicas que inhiben a las dopaminérgicas que van a la corteza prefrontal. Ojalá y me esté yo explicando porque la verdad es que como ni puedo mover el cursor, ni puedo señalar, espero no estarlos confundiendo. Pero bueno, la idea pues es de que el sistema glutamatérgico es el que está activando algunas dopaminérgicas e inhibiendo por medio de neuronas GABAérgicas a las otras dopaminérgicas. Y eso nos dan los síntomas positivos y los negativos. ¿Y por qué están disparando muy intensamente las glutamatérgicas? Porque las GABAérgicas de la corteza prefrontal están dañadas. Las GABAérgicas, las que inhiben las glutamatérgicas. Entonces, me da la siguiente. Y lo que vemos entonces aquí un poquito a la Mickey Mouse, en azul, arriba sería una persona normal, tiene a sus neuronas glutamatérgicas, que son lo que dice ahí neurona excitadora, sería la azul, y la morada, o yo la veo morada, es la neurona inhibidora, que sería la GABAérgica. La GABAérgica
está inhibiendo y dándole un cierto paso a las excitadoras. Y entonces, pues cuando eso está funcionando correctamente, pues pasamos por normales, ¿verdad? Somos personas normales porque nuestro sistema está funcionando adecuadamente. Pero resulta que si las GABAérgicas no funcionan adecuadamente, entonces van a liberar a las glutamatérgicas y van a hacer en las dopaminérgicas lo que ya dije. Pero ¿por qué están mal funcionando las GABAérgicas? Porque no tienen funcionando bien un receptor que se llama NMDA. Ahí está señalado, muy cerca de la cruz roja que se ve. No está funcionando bien ese receptor NMDA. ¿Y quién activa a ese receptor? El glutamato. O sea que las GABAérgicas no están respondiendo a la excitación glutamatérgica y por lo tanto no llegan a las glutamatérgicas. Entonces, eso está ocurriendo en la corteza prefrontal. Como pueden ver, pareciera ser que de alguna manera le podemos echar la culpa a las GABAérgicas que no están cumpliendo con su función inhibidora para regular a las glutamatérgicas. ¿Me da la siguiente, por favor? Y bueno, aquí simplemente, si hubiera yo podido agrandarlo, sería más fácil, pero ¿cómo funciona, verdad? La GABAérgica para inhibir a la glutamatérgica en condiciones normales, ahí se ve no afectado, dice en inglés, y el de la esquizofrenia. El de la esquizofrenia tiene dañada la neurona GABAérgica porque su receptor NMDA de glutamato no le está funcionando adecuadamente y entonces no se activa y no libera el GABA. ¿Me dan la siguiente, por favor? Bueno, pero encima de todo eso, ¿qué? Pues encima de todo esto, además, esas neuronas GABAérgicas expresan receptor CB1, es decir, receptor a marihuana, receptor a endocannabinoides. Esas neuronas GABAérgicas que tendrían que estar inhibiendo a la glutamatérgica, que ya de por sí están mal funcionando porque no tienen funcionando el NMDA, encima expresan el receptor CB1 que es inhibidor. Y el receptor CB1, al ser activado, vamos a decir, por marihuana, pues inhibe más a esas neuronas. Y al inhibir más a las neuronas GABAérgicas de la corteza prefrontal, ¡pum! Brota totalmente, ahora sí, toda la sintomatología, que insisto, puede ser psicosis o puede ser esquizofrenia. ¿Sí? Y entonces, sí, obviamente lo que más nos preocupa en todo caso es esquizofrenia, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que le estamos haciendo cuando una persona, qué es lo que le está haciendo una persona a su cerebro que ya tiene la vulnerabilidad? Y la vulnerabilidad reside en que no está fabricando bien esos receptores en las neuronas GABAérgicas, ¿verdad? Que si ya está mal funcionando esa GABAérgica, pero más o menos hace lo que puede, cuando le metemos marihuana, activa los receptores CB1, inhibe más a las GABAérgicas y las glutamatérgicas se liberan entonces, ahora sí, muy intensamente, ¿verdad? No puedo señalar, me hubiera gustado señalar aquí dónde está cada cosa, pero espero estarles dando el concepto. ¿Me da la siguiente, por favor? Y entonces lo que vemos acá es que se ha evaluado en la corteza prefrontal de personas que han muerto, o sea, estos son estudios post-mortem, pero que en vida tenían esquizofrenia. Se ha observado cómo la cantidad de receptores CB1 se modifica. CB1, acuérdense que es para el THC y para los endocannabinoides. Entonces, lo que vemos acá en esta gráfica, las dos barras que están encima de lo que dice PFC, que querría decir corteza prefrontal, y es del humano en postmortem, se muestra los cambios que hay en el receptor CB1 y que están probablemente facilitando que se manifiesten los síntomas de esquizofrenia. Pero entonces hasta aquí me detengo un momentito y digo, obsérvese, la marihuana no produce esquizofrenia. La marihuana facilita que se manifiesten los síntomas. Pero la persona, por decirlo así, para aterrizar mucho, ya sé que es exagerado de mi parte, no lo tomen tan literal, pero para aterrizar vamos a decir, la persona ya tiene dañado su NMDA. De alguna manera algo le pasó, puede ser genético, puede ser que así nació, puede ser, en fin, ya tiene dañado su NMDA, ya está medio mal funcionando su sistema GABAérgico. Pero ahora le metemos marihuana y todavía inhibe más a las neuronas GABAérgicas y tiene el brote. Pero una persona que no tenga ese daño en sus neuronas GABAérgicas no va a tener ningún brote de esquizofrenia. Es decir, la marihuana no produce esquizofrenia y espero que
ser lo suficientemente enfático para decir, marihuana no produce esquizofrenia. Va a producir un brote en aquellos que ya tengan las neuronas GABAérgicas mal funcionantes. La siguiente, por favor. Y entonces aquí lo que vemos es que se ha medido los endocannabinoides, que les recuerdo que son las moléculas naturales que activan el receptor CB1, y se ha visto, qué pena que no pueda señalar, pero se ha visto que tienen el receptor personas que tienen un familiar que ya se le detectó y se le diagnosticó esquizofrenia. Esas personas, una buena cantidad de ellos presentan al receptor CB1 bajo y a los endocannabinoides altos. Es decir, el sistema endocannabinoide ya está mal funcionando en personas, que no en todas, ¿verdad? Pero que sí tienen un familiar ya diagnosticado con esquizofrenia. Entonces, estas personas dicen, bueno, pues si tienes un familiar en primer grado, vamos a checar que no tengas la vulnerabilidad. Y uno de los indicadores sería cómo está tu sistema endocannabinoide, cómo está tu receptor CB1 en tu corteza prefrontal. Si está diferente a los normales, es decir, el CB1 para abajo y los endocannabinoides para arriba, tienes mucha vulnerabilidad. Si te metes marihuana, muy probablemente vas a tener un brote de esquizofrenia, ¿no? Bueno, como indicadores, ¿no? Como indicadores. No estoy diciendo que sea así ya súper total y absolutamente demostrado, pero sí, ya nos vamos con ese cuidado, ¿no? ¿Me da la siguiente, por favor? Y entonces, bueno, aquí lo que vemos, y les llamo la atención hacia donde dice el número de recaídas. En esta tabla hasta abajo dice relapse numbers, el número de recaídas, y observen cómo, ¿verdad? Hay una relación negativa con el receptor CB1, es decir, a menos receptor CB1, más recaídas va a tener una persona que haya tenido ya su debut en esquizofrenia, ya se le controló, ya está bastante controlado, pero si mantiene su receptor bajo, es muy probable que fuma marihuana o algo y vuelve a recaer. O sea, el número de recaídas es mucho más frecuente en las personas que tienen afectado al sistema endocannabinoide. ¿Sí? Mira la siguiente, por favor. Y claro, bueno, entonces, ¿qué? Las personas que son vulnerables es porque traen genes de vulnerabilidad. Pues aquí les muestro, por ejemplo, sujetos con esquizofrenia y sujetos con trastorno bipolar. Y vemos aquellos que han utilizado marihuana a lo largo de su vida, que son los LCU, y aquellos que cumplen con un diagnóstico de trastorno por uso de cannabis. Y les llamo la atención solamente a esas dos especies de U's que se ven ahí, y del lado derecho de la U que está bajo esquizofrenia, ¿sí? Hay dos, ¿verdad? Una que está relacionada con el uso de marihuana a lo largo de la vida y el otro con el diagnóstico de trastorno por uso de cannabis. Y en los dos vemos del lado derecho color rojo. Y todo eso, como no tengo tiempo para explicarles todo el detalle, nada más les digo, todos esos colores rojos son genes que se manifiestan en las personas vulnerables con esquizofrenia y que son facilitados además con el uso de marihuana. Entonces, voy a insistir, no produce esquizofrenia la marihuana, pero en las personas vulnerables hace que los genes que de alguna manera están mal funcionando y que generan el trastorno se manifiesten más tempranamente. ¿Me da la siguiente, por favor? Hay algunos otros genes que se han estado estudiando y todo esto no pensaba ni siquiera explicarlo, aunque tuviera yo oportunidad, solamente decirles que hay muchos genes que se están involucrando y que todos ellos, o por lo menos los que se han descrito, sí reaccionan al efecto de marihuana, ¿verdad? Sí reaccionan en el sentido de que empiezan a malproducir sus proteínas y facilitar que se manifieste el trastorno. ¿Me da la siguiente? Bueno, deme la siguiente porque creo que esto ya... Entonces, los cambios que hemos observado, los cambios que existen en relación al sistema endocannabinoide en los pacientes y en los modelos animales que se han desarrollado tratando de emular esquizofrenia, lo que ocurre es que tenemos cambios muy importantes en el sistema endocannabinoide, es decir, las moléculas que naturalmente activan al receptor CB1 y cambios en el mismo receptor CB1. Es decir, pareciera ser que se ha desestimado hasta ahorita un poquito
el involucro del sistema endocannabinoide, pero parece que vamos para allá y para entender un poquito mejor a los pacientes que están sufriendo un trastorno del espectro de la esquizofrenia, ¿verdad? Y la idea es poder ofrecerles un mejor tratamiento. ¿Me da la siguiente, por favor? Y entonces, pues la verdad es de que para utilizar en medicina, siempre digo que los principios activos de la planta cannabis sí tienen algún potencial de usarse, pero marihuana total como tal, no, justamente porque tienen más de 500 compuestos y no sabemos en qué momento pueden activar, digamos, genes en las personas vulnerables que les produzca que les produzca la manifestación del trastorno que ya traen latente de esquizofrenia. Y creo que eso es todo. Muchísimas gracias y disculpen que no me haya yo conectado a tiempo, que haya tenido pequeños problemitas y todo eso, pero y que no haya podido señalar las diapositivas, pero les agradezco. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Qué gran presentación. La verdad es que sin necesidad de que lo veamos, se nota la pasión que usted tiene por el tema, la transmite muy Muchas bien. gracias. Y pues más que eso, la información que nos da, la verdad es que son conceptos que han ido cambiando con todo lo que usted nos ha presentado. Creo que me consideraba de esas personas que sí veían como que la cannabis era el desencadenante principal, ¿no? De la psicosis o de la esquizofrenia, pero es excelente poder conocer esta información a ese nivel de detalle de los circuitos que están desequilibrados. Exacto. Doctor, si me permite, vamos a pasar a leer algunas de las preguntas que está dejando aquí el auditorio. Con gusto. Muchas gracias. Vamos a empezar primero entonces por acá con Anaí Hurtado. Buenas noches, Anaí. Y Anaí pregunta, ¿existe algún tipo de estudio clínico en el que se pueda detectar la vulnerabilidad a la psicosis y o esquizofrenia? Bueno, normalmente la sintomatología empieza suavemente muchos años antes, bueno, algunos años antes, le exageré con decir muchos, algunos años antes de que realmente la persona tenga ya claramente un brote psicótico asociado a esquizofrenia. Nada más voy a hablar de esquizofrenia, ¿verdad? Digo psicosis, pero como parte de esquizofrenia. Y empiezan a tener algunos síntomas, sobre todo pueden ser síntomas negativos. Las personas empiezan se nota que se retraen, que se aíslan, que no manifiestan sus emociones. Y claro, normalmente la gente dice, es que es una persona tímida. Y que sí, hay personas que son tímidas y que tendrían pues no tendrían que tener un diagnóstico de esquizofrenia, pero por ahí van apareciendo algunas cosas, ¿no? Y si nosotros hacemos un estudio porque decimos, a ver, Juanito tiene un tío que es hermano de su papá que tiene diagnóstico de esquizofrenia. Pues como tiene un familiar muy cercano, pues vamos a seguirlo, vamos a evaluarlo y probablemente seríamos capaces de detectar algunos signos que ya se van manifestando muy tempranamente, ¿verdad? Entonces, espero haber contestado un poquito la pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Paso a la siguiente pregunta, que es de Víctor Torres, y menciona que ¿qué podría decir usted sobre los productos que ocupan microdosis de cannabis, adaptógenos y sus derivados? Bueno, la verdad es de que, miren, nosotros, a pesar de que usamos más que nada modelos animales para poder estudiar, cuando ya nos vamos a la parte translacional, que sería la clínica, pues no se ha establecido bien cuál pudiera ser una posología adecuada. La posología quiere decir la dosis y la frecuencia con que se deben utilizar productos aislados de marihuana. Y cuando digo aislados son los principios activos, THC, CBD y los otros múltiples compuestos con acción cannabinoide. Tendríamos que tener bien establecido la posología, es decir, cuánto y con qué frecuencia se le debe dar para controlar X cosa. Por ejemplo, para el CBD sí se está haciendo en relación a la epilepsia refractaria al tratamiento tradicional, ¿verdad? El CBD sí nos está ayudando y que quede claro también
que no es CBD como monoterapia, no solito, sino es agregado a la terapia farmacológica que ya se viene utilizando, ¿no? Pero sí se ha podido observar que en algunos niños, por ejemplo, 20 miligramos por kilogramo de peso, sí los están ayudando a controlar trastornos neurológicos como sería un síndrome de Dravet, ¿verdad? Que son crisis epilépticas que aparecen muy temprano, en el primer año de edad pueden aparecer y que pueden tener 50, 60 crisis al día y que cuando se le agrega CBD al tratamiento se reducen a 2, 3 al mes, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir pues que sabiendo la posología, yo creo que bueno, la planta nos puede dar muchos compuestos que podamos usar en la clínica. Muchas gracias, doctor. Pasamos acá con Josué Ortiz Villalobos. Pregunta él que, ¿qué papel juegan los anticuerpos anti-NMDA en esta patología? Bueno, la verdad es que no creo que se haya demostrado hasta ahorita que haya una participación, ¿sí? No se está considerando que pudiera ser un trastorno o enfermedad autoinmune, no estamos pensando tampoco que sea neurodegenerativa, por lo menos no hay datos que nos vayan mostrando toda esa parte. Sin embargo, como los modelos animales, pues obviamente no reflejan o no son tan cercanos, digamos, a lo que sería una esquizofrenia, pues es muy difícil estudiarlos en modelos animales y en humanos, pues obviamente no vamos a hacer algunos estudios por cuestiones éticas, ¿verdad? Entonces, muy difícil de contestar esa pregunta, lo siento. Claro. Por acá, pues, distintas personas, doctor, incluyendo a Iván Guerrero, a la misma Anaí Hurtado que acaba de preguntar, pues le extienden que es una excelente presentación y creo que todo el auditorio opinamos lo mismo. Y una pregunta adicional por acá de Reina Alejandra González, dice, ¿qué factores considera más importantes para que un consumidor de cannabis desarrolle un primer episodio psicótico? La edad de inicio, la frecuencia con la que consume, la potencia del THC o los antecedentes familiares. Bueno, está difícil escoger, yo diría todos, ¿verdad? Pero si vamos pensando, pues los antecedentes heredofamiliares para que se manifieste esquizofrenia, pues son ineludibles, ¿verdad? Pero para que se manifieste psicosis, paranoia, yo tengo varios pacientes que me han comentado eventos en los que se han puesto muy paranoicos, ¿verdad? Y ya nada más pasan algunas horas y se calman y no les vuelve a ocurrir. O sea, lo que ocurrió fue un problema importante de propiciar psicosis. Pero, ¿qué es lo que lo vulnera a una persona para que esa psicosis sea esquizofrenia? Los antecedentes heredofamiliares. ¿Qué podría hacer que le ocurra a una persona que no va a desarrollar esquizofrenia, pero sí un cuadro psicótico? Pues ciertamente la dosis, y con eso lo único que estoy tratando de decir es, acuérdense que no es una marihuana, son muchas marihuanas, en el sentido de que no todas las plantas traen la misma cantidad de THC. Por ejemplo, no es lo mismo una cola de borrego que una Acapulco Golden, y no es lo mismo una sin semilla, ¿verdad? Porque traen diferentes concentraciones. Y ahora el vapeo que nos está metiendo en graves problemas, ¿verdad? Porque el vapeo es pues, justamente tener el aceitito que se ha podido demostrar que puede tener hasta 95% de THC. Entonces, alguien que no sabe que eso tiene tanta cantidad de THC, pues termina psicotizado, ¿no? Porque se metió mucha cantidad. Y que fíjese que ahora que lo menciona, doctor, hace una semana que platicábamos con el doctor Hugo González Cantú sobre las regulaciones de todas las adicciones que surgen por las cuestiones de tecnología, redes sociales, pornografía, las casas de apuestas, ¿no? Sí. Hablábamos del tema de la regulación y creo que también, pues, acá no sé en qué se basen los sistemas para poder decir, por ejemplo, en California, ¿no? O en Canadá, pues sabes que ya hicimos un análisis y sí, que lo consuma la gente, no pasa nada. ¿En qué punto de verdad también pues debería de haber como ese cuidado, ¿no? Sobre todo con estos instrumentos como vapeos y demás, que por cierto,
vamos a tener una plática muy importante la siguiente semana sobre ese tema de vapeadores, pero Ajá, pues es muy interesante ver cómo ha venido cambiando, no solamente en cuestiones de lo que mostraba usted al inicio, la sociedad también ha mostrado como más blanda sí, al consumo de marihuana con respecto a otros, ¿no? Y sí. aquí algo muy importante para México, doctor, eso es una pregunta que yo tengo. ¿Cómo considera usted que podría también jugar un rol en este circuito ya predestinado, bueno, no, que ya viene con esta disrupción, el hecho Sí, de que hay también multiadicciones, ¿no? O sea, muchas sí, veces no solo es claro. la marihuana, el cigarro, el alcohol No, y todo al mismo la tiempo. canasta básica, sí. Exacto. ¿Cómo considera usted que eso podría tener un rol en quizás acelerar más o que algunas de los síntomas de la adicción al alcohol, por ejemplo, pudieran retrasar de alguna forma la psicosis o la Sí, esquizofrenia? ¿Qué hay de eso de nuevo en cuanto a las poliadicciones? la verdad es de que, o sea, la gente no fácilmente dice que haya encontrado algún hallazgo porque luego es muy difícil asignárselo a este o aquel otro estudio, ¿verdad? O Ujú. quiero decir, consumo. Y en los animales no se ha hecho mucho estas combinaciones como para ver cómo a final de cuentas se afecta todo el cerebro. Entonces creo que hay mucho trabajo que hacer y muchos estudios que hacer en preclínicos porque ahí es donde podemos controlar, pues le pusimos tanto de alcohol, le pusimos por tantos días alcohol y por tantos días marihuana, y además le agregamos nicotina o le agregamos metanfetamina y eso, ¿verdad? Y toda esa canasta básica que vemos en la clínica con cierta frecuencia, tendríamos que valorarla en animales de experimentación para ver cuál es el daño que está produciendo al cerebro. Y en cuanto a la primera parte que estaba comentando sobre lo tolerante que se ha vuelto la sociedad, pues yo digo que no solamente es la sociedad tolerante, sino también los intereses económicos que hay ya, muy Claro. puestos, muy importantes, y la gente quiere ya hacer riqueza a partir de comercializar con la marihuana y sus productos, ¿no? Claro, claro, es que es un discurso que se ha metido, que viene por acá con algo. Voy a empezar a brincar un poquito las preguntas, doctor, pero viene Sí, por acá, eso lo uno con algo que usted mencionaba al cierre de su charla. Principios sí, psicoactivos sí, marihuana ajá, no. exacto, Lo que decíamos, ¿no? Se ha promulgado esta bandera de, ay, no, pues es blanda, es una droga blanda, pero sí, realmente acá pide Benito Bodoque, se llama, perdona si está su nombre, ajá. que si podría ahondar más sobre esa frase de principios activos, psicoactivos sí, marihuana no. Exacto. Por ejemplo, una de las preguntas que frecuentemente me hacen cuando voy, pues, a hablar con muchachos que están a nivel preparatoria o cuando voy a los, ay, se me acaba de ir el nombre, pero bueno, a esos otros sitios donde los jóvenes tratan de rehabilitarse, pero pues no están guiados por personas profesionales ni nada de eso, los anexos, perdón, se me había escapado Ujú, un ujú. poquito. Cuando voy ahí, siempre me dicen, ¿verdad que la marihuana no hace daño porque es natural? ¿No? Entonces está ese discurso, ese pensamiento, y les digo, pues ¿sabías que la cocaína es natural? ¿Sabías que el tabaco es natural? ¿Verdad? ¿Sabías que el alcohol de la uva, de la caña, de las papas, pues, es natural? ¿No? Ujú, Entonces, ¿por qué a la marihuana le asignas un no hace daño porque es natural? Pero si te asustas con cocaína, te asustas con opio, que también ujú. es natural, y toda esa parte, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que aclarar mucha desinformación que hay con con, como que tenemos una tendencia a adjudicarle un pensamiento, no lo digo en mala onda, sino porque es natural en el humano, un pensamiento mágico religioso a los efectos, ¿no? Tanto de marihuana como de hongos mágicos, ayahuasca y todo eso. Siempre hay un componente de que no sé cómo le hace, pero es fantástica, hace un cambio importante espiritual y no sé qué más, ¿no? Entonces, pues hay que también combatir un poquito esa parte, pero no es tan fácil porque la gente prefiere creer esas partes que si uno les muestra una gráfica o les muestra 20 papers que están diciendo lo mismo acerca del efecto negativo que pueda tener, ¿no?
Entonces, bueno, creo que le di mucha vuelta a su pregunta. No, al contrario, creo que aclara muchísimo más esta parte de que pues también pues las influencias que puede haber, ¿no? Como mencionaba Sí, usted, de que ya quieren comercializar todo. Y pues, exacto. doctor, no sé si tenga tiempo usted para una última pregunta. Tenemos muchísimas preguntas, doc, pero el tiempo desafortunadamente no nos da. Exacto. A todos los que preguntan, esto va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que estén al pendiente ahí cuando quieran volverlo a ver. Y vamos a cerrar con una pregunta que está por acá, que también tiene como esta parte para las nuevas terapias que están surgiendo. Entonces, hablan sobre la estimulación magnética transcraneal. ¿Cómo Sí. puede aplicar o qué tan beneficiosa puede ser en este caso que tenemos, además de la distorsión del circuito neuronal asociado a la parte de esquizofrenia, pues también la parte adictiva de la cannabis, ¿no? ¿Cómo podríamos usar estas herramientas para tratar de ayudar al individuo que está bajo esta patología? Sí, bueno, no espere que yo dé una respuesta muy amplia porque prácticamente como todos los tratamientos farmacológicos, también estos tratamientos le voy a llamar físicos porque son estimulación magnética transcraneal, pues también tienen sus detalles para cada persona, ¿verdad? ¿Cuál es su trastorno? Y entonces, ¿cuál es el protocolo que se va a aplicar? Porque, por ejemplo, estimulación magnética transcraneal no es de que voy, me la hacen y ya quedé súper bien, lo mejor posible. No, son tratamientos de varias sesiones y hay que ir viendo cómo va respondiendo el paciente y todo ello. ¿Que funcionan? Sí, sí funcionan. Toda vez que el diagnóstico sea muy claro, muy preciso y el protocolo que se decida utilizar, pues sea el adecuado. ¿Y cuál es el adecuado? Bueno, pues vamos a decir, este paciente consume sustancias, pero originalmente, pues lo que pasa es que está deprimido porque por X situaciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver el tratamiento hacia la depresión con una estimulación magnética transcraneal, lo vamos a someter a este protocolo y también vamos tocando un poquito de oído, ¿verdad? Si le está funcionando, no está funcionando, cómo le modificamos la frecuencia de estimulación, por ejemplo, y todo ello tiene sus detalles, pero el mensaje que quiero decir es, sí, sí funciona. Es decir, tampoco voy a decir, todo mundo mande a sus pacientes o hágaselo, ¿verdad? Claro. Insisto, hay que hacer el diagnóstico y todo, y establecer el protocolo de estimulación, porque tampoco, insisto, es así de que a todos lo mismo y en la misma zona y el mismo número de veces. No, hay que ver al paciente en particular, ¿no? Pero sí, es una herramienta y se debe considerar, claro que debe considerarse. Muchísimas gracias, Doc. Por acá les estamos dejando en pantalla la imagen para que pues, los que tengan interés, este tema es solamente uno de los que cubrimos dentro de este diplomado en trastornos adictivos, en el que el doctor Oscar Próspero también nos acompaña. Tenemos la participación del doctor Luis Fernando Díaz López, que es el presidente de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación. Para los que quieran conocer más sobre estas herramientas, digamos, novedosas, vamos a tener toda esta parte. El diplomado además tiene pues toda la parte farmacológica, neurobiológica de distintos trastornos adictivos, la verdad, súper completo. Y este año tenemos un evento presencial en Ciudad de México que compone a todo este diplomado. Entonces, para los que quieran información, por favor, contáctenos. Acá está el número. Tenemos descuentos para ustedes del 20 y el 10% en pagos de contado y a meses sin intereses. Y doctor, pues no queremos robarle más tiempo. Ha sido una gran charla, la verdad es que aprendimos muchísimo el día de hoy. Bueno, yo siento que aprendí muchísimo de cosas que pues me hacen admirar más todavía su trabajo y admirar Muchas más gracias. el funcionamiento del cerebro, ¿no? Que me Eso deja siempre. sorprendido estas conexiones que inhiben y que también excitan y que a la vez tienen doble salida. Entonces, me deja maravillado todo esto y me transmitió usted también toda esta emoción por este tema. Muchas gracias. Es emocionante. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que se han unido. Estén al pendiente en nuestras redes sociales para los próximos webinars que tenemos y les agradecemos mucho por su participación. Doctor, nuevamente Muchas muchas gracias. gracias. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches. Mamá. Buenas noches, gracias. Ay, güey. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.